¿Cuál es la situación actual de Poppy Playtime Chapter 5 para móviles? Vamos a verlo, let's go. Muy bien, luego del lanzamiento de la versión de consolas, muchos nos preguntamos qué pasó con la versión para móviles. Actualmente no hemos tenido ninguna noticia por parte de los desarrolladores, pero podemos explicar un poco la situación en la que se encuentra dicha plataforma. Todo esto empieza a principios de noviembre del 2024, donde se da el lanzamiento oficial de las versiones móviles del Chapter 3. Este capítulo era muy esperado por la comunidad y que todos estaban ansiosos por finalmente jugarlo. Sin embargo, cuando el juego fue lanzado es cuando aparecieron los verdaderos problemas. Muchas personas reportaban que no les apareció el juego y que sus celulares no eran compatibles para comprarlos en la tienda. Aquellos celulares de gama media que sí podían jugarlos se encontraban con problemas de rendimiento, así como también del famoso crasheo al momento de tocar el botón para encender todo Playcar. Luego, para julio del 2025 tendríamos la tan esperada versión móvil del Chapter 4. En esta ocasión contábamos con un juego mucho más optimizado a la entrega pasada, logrando que muchas personas ahora pudiesen instalar el Chapter 4 en la tienda. Sin embargo, también tuvimos problemas dentro del juego con errores que te impedían avanzar la partida. Uno de ellos lo encontramos en las prisiones, donde muchas personas se atascaron sin poder meter el código correcto. Otro problema lo encontramos cuando el juego se crashaba al momento de subir el ascensor para enfrentar al Dr. Sawyer. Todos estos problemas ya los he mencionado en un video pasado, pero hasta el día de hoy siguen existiendo para muchos jugadores. Mientras se espera por saber cuándo saldrá la versión móvil del Chapter 5, surge la preocupación de que este juego también salga con problemas. Es normal que las cosas no puedan salir perfectas a la primera, pero si no se le da actualizaciones posteriores, los errores no se quitarán por arte de magia. Si bien es cierto las versiones móviles cuentan con todos los parches que tiene la versión de PC, hay errores que solo son exclusivos en las versiones para móviles y que necesitan ser arreglados. La única excepción que sí tuvimos fue el año pasado con la polémica de iOS 26. Donde tú al abrir la aplicación no te dejaba jugar incluso teniendo un iPhone 16. Afortunadamente este error ya fue solucionado por los desarrolladores, pero aún no era posible configurar los gráficos para mejorar el rendimiento que tanto se estaba pidiendo. Por otra parte, si eras jugador de Android, tu situación era mucho peor que la de iPhone, porque nunca existieron actualizaciones desde su versión de lanzamiento. También existe la otra cara de la moneda, donde muchas personas han podido jugar sin problemas, pero siempre viene bien que sigan puliendo el juego para la mayor cantidad de celulares posibles. Considero que las versiones móviles es una plataforma tan importante como las otras, sobre todo si hablamos de la plataforma que hace más dinero en el mundo. Pero con estos últimos lanzamientos he sentido que ya no tienen el mismo cariño como sí lo había antes. A tal punto para decir que la versión móvil de Project Playtime es un juego 100% cancelado. Por otra parte, te puedo asegurar que el Chapter 5 para móviles sí va a salir en algún momento, pero después de eso ya no tendremos ninguna actualización que solucione los posibles errores. Aunque puede ser que me equivoque y la situación mejore, pero solo el tiempo lo dirá. Y ese sería el video con la situación actual de Poppy Playtime Chapter 5 para móviles. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Tener a la señorita Gracie en el celular es una obligación.